¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto saludarlo nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, 14 de mayo, vamos a continuar con esta clase de matemática. Nos quedamos en la parte de las leyes lógicas. Vamos a continuar ahora con las leyes lógicas que nos hacen falta. En nuestra cuarta ley lógica, razonamiento directo. Esta nos dice P entonces Q y P entonces Q. Hay algo bien importante que espero hayan notado o vayan a notar en este momento que se lo voy a indicar, y es cómo nosotros le damos un doble uso a la implicación. Vean que aquí tenemos la implicación como la hemos trabajado normalmente, pero aquí ya tenemos dos líneas en esta flecha. ¿Cuál es la diferencia? Pues esta implicación es normal, no hay ningún problema, pero esta implicación nos está diciendo que es una ley lógica, que es lógicamente equivalente esta proposición compuesta con esta, ¿sí? Nos dice entonces, esta proposición compuesta implica lógicamente a esta proposición. ¿Cómo vamos a ver si es lógicamente equivalente o esta implicación es una implicación lógica? Recordemos que los resultados en la tabla de verdad deben de ser todos verdaderos, que es una tautología. Veamos entonces. También se le conoce como razonamiento de suposición del antecedente. Podemos observar que el argumento consta de dos premisas y una conclusión. Ojo, esto es bien importante. Premisas y una conclusión. Esto estamos hablando de cómo se van a formar los argumentos. Ahorita vamos a ver únicamente la parte de las leyes, pero los argumentos va a ser nuestro próximo tema de clases. Y ahí sí va a ser bien importante, ya que vamos a tomar nosotros de una serie de proposiciones, vamos a formar un argumento como tal, dando una conclusión y después demostrando que esto es lógicamente equivalente. Para eso es importante ver todas estas leyes lógicas. Entonces nos dice, será válido siempre y cuando P entonces Q y P entonces Q sea una tautología. Recordemos nuevamente, aquí nos menciona la tautología. Entonces vamos a ver la demostración. Hagamos nuestra tabla de esta proposición para los valores de verdad que nosotros no conozcamos, una tabla de verdad cualquiera. Tenemos los valores de verdad de P, los valores de verdad de Q, P entonces Q. Recordemos, si el primero es verdadero y el segundo es falso, será falso. En todos los demás casos será verdadero. P entonces Q y P tenemos entonces y disyunción. Si los dos son verdaderos, entonces será verdadero. En todos los demás casos será falso. Vemos que únicamente se cumple aquí y aquí. En todos los demás será falso. De ahí, esta proposición compuesta va a estar conectada con esta implicación a Q. Vemos entonces, tenemos aquí los valores de Q y esta implicación nos dice, si el primero es verdadero y el segundo es falso, será falso. En todos los demás casos será verdadero. Vemos que aquí en ninguna se cumple, por lo tanto, esto es verdadero. Vemos que aquí se cumple, que es una tautología. Veamos entonces esto por medio de las proposiciones. Tenemos nuestra proposición P. 10 es un número par y Q es divisible entre 2. Tenemos entonces acá, si 10 es un número par, entonces es divisible entre 2. 10 es un número par, por lo tanto 10 es divisible entre 2. Vemos cómo estamos utilizando esa implicación. Si nosotros lo traducimos al lenguaje lógico, tenemos aquí P entonces Q, que corresponde a esta proposición. De ahí tenemos la proposición P y aquí estos tres puntos que significan por lo tanto, y esto con la proposición Q. Esto que formamos aquí es la base de lo que son los argumentos. Más adelante vamos a ver cómo se forma uno desde una proposición o una serie de proposiciones. Por el momento solo vamos a dejar ejemplificado esto para que ustedes comprendan cómo es que se cumplen estas leyes lógicas. Tenemos la siguiente, P está nublado y Q lloverá. Tenemos, si está nublado, entonces lloverá. Está nublado, por lo tanto lloverá. Entonces, si nosotros armamos aquí nuestras proposiciones, nos quedaría de esta forma: P entonces Q, P por lo tanto Q. Pasemos, razonamiento indirecto. P entonces Q y la negación de Q, entonces la negación de P. También se le conoce como razonamiento de negación del consecuente. Tenemos la demostración. Aquí tenemos nuestra tabla de verdad. Nuevamente los valores de P, los valores de Q, los valores de la negación de P y los valores de la negación de Q.
Tenemos P entonces Q, si el primero es verdadero y el segundo es falso, será falso. En todos los demás casos será verdadero. Únicamente se cumple acá. Todos los demás son verdaderos. P entonces Q y la negación de Q es P entonces Q y la negación de Q. Esta columna de aquí. Si los dos son verdaderos, será verdadero. En todos los demás casos será falso. Tenemos aquí la negación de P, que son los valores contrarios a la proposición P. Y ahora vamos a hacer aquí la implicación lógica. Nuevamente, si el primero es verdadero y el segundo es falso, será falso. En todos los demás casos será verdadero. Vemos que aquí no se cumple ninguna de estas. Por lo tanto, todo esto es verdadero. Haciendo esto una tautología. Veamos entonces ahora cómo lo trabajamos por medio de proposiciones. Tenemos: el portero atrapa la pelota, como nuestra proposición P. Y la proposición Q, la pelota entra al marco. Veamos entonces cómo nos queda aquí. Si el portero atrapa la pelota, entonces la pelota entra al marco. La pelota no entra al marco, por lo tanto el portero no atrapa la pelota. Vemos entonces aquí cómo se cumple y cómo se arma este argumento. Para eso nos quedaría de la siguiente manera: P entonces Q, que tendríamos en nuestra primera línea. La negación de Q, que es donde dice la pelota no entra al marco, vemos que aquí estamos negando la proposición Q. Por lo tanto, el portero no atrapa la pelota. Estamos hablando de la negación de la proposición P. Veamos. Luis llega tarde, como nuestra proposición P. Y la proposición Q, se perderá la exposición. Tenemos entonces, nos dice, si Luis llega tarde, entonces se perderá la exposición. Luis no llega tarde. Por lo tanto, Luis no se perderá la exposición. Vemos entonces acá, nuevamente armamos el argumento y nos queda P entonces Q, la negación de Q, por lo tanto la negación de P. Vamos con la siguiente, ley de transitividad. P entonces Q y Q entonces R, entonces P entonces R. Observemos que la transitividad puede extenderse y podemos conectar en cadena varias proposiciones de la forma sí entonces. Este sí entonces recordemos que nos hace referencia al conectivo lógico. Veamos entonces acá. Tenemos entonces acá nuestra tabla con los valores de verdad. Tenemos aquí la proposición P y sus valores de verdad, la proposición Q y sus valores de verdad, la proposición R y sus valores de verdad. Tenemos aquí entonces esta columna P entonces Q. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, será falso. En todos los demás casos será verdadero. Vemos que únicamente se cumple aquí verdadero y falso, falso, verdadero y falso, falso. Todos los demás casos son verdaderos. Q entonces R, misma situación. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, será falso. En todos los demás casos será verdadero. Vemos que aquí tenemos verdadero y falso, falso, verdadero y falso, falso. Todos los demás no se cumple, será verdadero. Muy bien, ahora tenemos P entonces Q y Q entonces R. Conectivo lógico de la conjunción. Si los dos son verdaderos, será verdadero. En todos los demás casos será falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. En todos los demás casos es falso. Muy bien. Y aquí ahora tenemos P entonces R, misma situación. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, será falso. En todos los demás casos será verdadero. Vemos que únicamente se cumple en este y en este de aquí. En todos los demás va a ser verdadero. Implicación: si el primero es verdadero y el segundo es falso, será falso. En todos los demás casos será verdadero. Esta implicación es de esta columna, de este conectivo lógico de la conjunción, con esta columna de la proposición compuesta P entonces R. Vemos entonces que aquí en ninguna se cumple que la primera sea verdadera y la segunda es falsa. Por lo tanto, todo esto va a ser verdadero, haciendo una tautología. Veámoslo entonces mediante proposiciones. Tenemos nuestra proposición P. Estela aprobó el grado. La proposición Q se graduará y la proposición R obtendrá un empleo. Armemos entonces aquí y nos dice: si Estela aprobó el grado, entonces se graduará. Si Estela se gradúa, entonces obtendrá un empleo. Por lo tanto, si Estela aprobó el grado, entonces obtendrá un empleo. Vemos aquí cómo se complementan cada una mediante el conectivo lógico de la implicación. Quedándonos en la primera: si Estela aprobó el grado, entonces se graduará. Ahí nos queda P entonces Q. Si Estela se gradúa, entonces obtendrá un empleo. Ahí tenemos Q entonces R.
Por lo tanto, si Estela aprobó el grado, entonces obtendrá un empleo. Vemos que ahí tenemos entonces P, entonces R, comprobándose la transitividad. Tenemos ahora, Pedro estudia. Como la proposición P, la proposición Q, aprobará su examen. Y la proposición R entra a la universidad. Nos queda entonces, si Pedro estudia, entonces aprobará su examen. Si Pedro aprueba su examen, entonces entrará a la universidad. Por lo tanto, si Pedro estudia, entonces entrará a la universidad. Vemos entonces aquí nos queda el argumento como P entonces Q, Q entonces R, por lo tanto P entonces R. Muy bien, pasemos a la siguiente. Silogismo disyuntivo. P o Q y la negación de P, entonces Q. Esta de acá no tiene una definición como tal, únicamente vamos a hacer la demostración y tenemos aquí entonces nuestra tabla. Los valores de verdad de P, los valores de verdad de Q, P o Q. Si los dos son falsos, será falso, en todos los demás casos es verdadero. Y la negación de P, P o Q y la negación de P. Y si los dos son verdaderos, será verdadero, en todos los demás casos será falso. Ahora, este conectivo lógico I con esta columna de Q. Vemos entonces, si el primero es verdadero y el segundo es falso, será falso. En todos los demás casos será verdadero. Vemos que no se cumple ninguna, por lo tanto todos estos valores son verdaderos, volviéndolo a una tautología. Veamos entonces con ejemplos. Tenemos la proposición P. Alberto corta la grama el sábado, y la proposición Q. Alberto corta la grama el domingo. Tenemos entonces aquí, Alberto corta la grama el sábado o el domingo. Ojo, aquí podemos nosotros recortar la parte de Alberto corta la grama, que es algo que se repite, y únicamente agregar la parte diferente en esta proposición, que sería el domingo. No hay ningún problema. Alberto no corta la grama el sábado, por lo tanto, Alberto corta la grama el domingo. Vemos cómo nos queda entonces de forma simbólica aquí en un argumento. Tenemos, Alberto corta la grama el sábado o el domingo, eso corresponde a P o Q. Alberto no corta la grama el sábado, eso sería la negación de P. Por lo tanto, Alberto corta la grama el domingo, eso sería la proposición Q. Veamos ahora, Juan ve televisión, y la proposición Q, Juan escucha radio. Tenemos entonces, Juan ve televisión o escucha radio. Juan no ve televisión, por lo tanto, Juan escucha radio. Estas son entonces las proposiciones y vemos cómo nos queda el argumento. Tendríamos P o Q, la negación de P, por lo tanto Q. Muy bien, con eso concluimos entonces la parte de las leyes lógicas. En la siguiente clase ya vamos a ver lo que son los argumentos y cómo aplicar después las leyes lógicas a los argumentos. Por favor, cualquier duda me la hacen llegar por medio de la plataforma y yo los apoyaré en todo lo que necesiten. Ya pueden resolver sus ejercicios, espero que tengan un excelente día.